De pronto, aquí están los compañeritos nuevos que nos tuvimos la clase pasada. Puede ser. Bueno, chicos, entonces ya pues casi todos hicieron su presentación en el foro. Me faltan unos poquitos nomás. Esa era nuestra primera actividad. La segunda y la tercera tienen que ver ¿con qué? Con un test sobre las tendencias. Resumen, técnicamente, porque el otro informe es súper largo, de las tendencias macroeconómicas para el 2025. Entonces, esa es la primera actividad individual. Y la segunda, que es la gruesita, es ya nuestro proyecto, que pues con ese tenemos más tiempo. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar con lo que es la primera sección. Habíamos hablado de unos conceptos en la clase pasada sobre conceptualización del futuro. Entonces, ¿para qué les daba esa introducción? Porque necesito que trabajen en eso, en qué problemas hay, qué problemas podemos solucionar, porque ustedes tienen tres países, pues hay unos problemas que son más bien como tendencia a nivel global y pues a partir de esos problemas nosotros podemos presentar como posibles soluciones. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, permítame, vamos a continuar un poquito con lo que estábamos hablando de eso. Y es que ya habíamos hablado del futuro y de si nosotros queríamos como ay, espérense en un momento, no sé por qué. ¿Alguien sabe cómo le quito el tiempo a las presentaciones? Porque esto se me empieza a a mover solito. ¿Alguien sabe? Hola, espérenme un momentito. Charlie, esto no tiene tiempo. No sé por qué me toma tiempo en las diapositivas. Bueno, aparentemente no. Bueno, entonces, a partir de eso que nosotros queríamos hacer con lo que hicimos con el análisis que hicimos de explorar el futuro, construir el futuro, pues hay un área que se llama estudios de futurología. Y la UNESCO, por ejemplo, tiene una cátedra que se llama la Cátedra del Futuro. Si nosotros entramos a la página de la UNESCO, esa es una clase gratuita que podemos tomar online y es bastante interesante. Pero ¿para qué sirve esto? Pues como su nombre lo indica, se centra en analizar todas las tendencias y prever posibles cosas que puedan pasar, que podemos transformar en el futuro. Pero no se trata, lo que decía el señor Tindator, de predecirlo, de cambiarlo ni nada de eso, sino más bien de poder tener una probabilidad en términos estadísticos de lo que pueda pasar a partir de qué. Pues hoy en día tenemos los datos para poder definir ese tipo de cosas. ¿Para qué hacemos estos estudios? Depende del contexto empresarial, pues imagínense las empresas que tienen esa noción de innovación y tecnología para saber si pueden entrar a nuevos mercados, para crear nuevos mercados o para saber qué tanto puede fluctuar el mercado. Y los gobiernos obviamente sí que los van a hacer porque a partir de eso pueden planear las ciudades, por ejemplo. No sé si ustedes conocen una sección que se llama las ciudades del futuro o, por ejemplo, más local, Bogotá, ¿cómo vamos? Creo que hay una que se llama así y es cómo se está esperando planear Bogotá.
respecto a cómo es la migración de las personas en el transporte, respecto a cómo se puede reubicar o focalizar la ciudad. Recuerden que dentro del plan territorial, dentro del POT, plan de ordenamiento territorial, está pensado que aparte de las localidades, Bogotá se puede agremiar por distritos. Entonces, un distrito puede tener varias localidades. ¿Qué es lo que se le garantiza al distrito? Que las personas que viven dentro de ese distrito no se tengan que desplazar a otros lados porque van a contar con todos los recursos básicos dentro de ese distrito, minimizando entonces la parte de desplazamiento, la parte de trancones, la parte de emisión de CO2 y todo este tipo de cosas. Entonces, eso permite hacer, por ejemplo, cada año el Ministerio de Salud tiene que estar haciendo revisión, por ejemplo, de las enfermedades. ¿Por qué? Porque necesita identificar patrones de enfermedades anuales y en periodicidad para determinar la asignación de recursos. Cambios sociales y tecnológicos. Entonces, que hoy en día todos las empresas y el sector tecnológico está llevando, pues está requiriendo profesionales en esta área. Ah, bueno, entonces necesito formar a esos profesionales porque voy a tener una demanda a largo plazo. Entonces, ese tipo de cosas sociales y culturales, prepararnos para los cambios demográficos hoy en día que tenemos problemas de natalidad y hay procesos de migración de poblaciones. Aspectos culturales y sociales, por ejemplo, aspectos inclusivos o aspectos de responsabilidad con el ambiente, responsabilidad social, o simplemente aspectos como que, por ejemplo, las familias ya son unipersonales. Entonces, todo eso impacta la vida y por eso se hacen este tipo de estudios. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? La marca Ford en el año 2000, más unos 25, 24 años, 25 años, utilizó estos estudios para determinar que iba a haber demanda de vehículos ecológicos. Por lo tanto, ellos ya para el 2010 tenían esta línea de tecnología híbrida para crear este tipo de automóviles, porque a partir de estudios, pues ellos se dieron cuenta que para allá iban las tendencias. AT&T es una de las empresas en estos momentos más grandes con mayor poder en la parte de tecnología y ellos también tienen bajo su batuta la parte de cobertura a nivel global de Internet. No solamente Internet que entendamos por mecanismos de ondas, sino también el que está por cable submarino. Y ellos en el 90, pues emplearon estos estudios para decir, ok, esto como que el Internet y la línea de teléfonos se va a agrandar, entonces vamos a empezar a invertir en eso. Y hoy en día, pues es casi que la marca líder en este sector. Entonces, aparte de eso, por ejemplo, hay una cosa que se llama consenso global y es como dejarle un futuro mejor y más sustentable a las futuras generaciones. Y eso también va a partir de esos estudios de lo que nos espera, teniendo en cuenta que estos estudios demográficos y de futuro que hacen los gobiernos, que hace la OCDE, que hace el Fondo Monetario, no son a 10 o 20 años. Más o menos esos estudios son para el 2000, para más o menos 100 años, que estaríamos en el año ¿qué? 2000, ¿qué? 2300, más o menos. Entonces, esos son el consenso que se hace. Project Drawdown es un proyecto, es una organización que identifica patrones que puedan afectar, que puedan impactar en la emisión de CO2. Y ellos tienen este diagrama en el cual pues presentan como las áreas donde más se debe enfocar los proyectos si se quiere disminuir el nivel de CO2 para el 2050. Entonces, ellos pues representan estas áreas y apoyan o generan donaciones para proyectos que enfoquen en estas áreas. Por ejemplo, el primero que presentan acá, pues es como la parte del uso bueno, yo diría como refrigeración, pero es más bien como el uso de mecanismos ¿cómo lo llamaríamos?
Lo que nosotros no tenemos acá mucho, porque tenemos clima que pues, si nos da frío nos ponemos algo y si nos da calor nos quitamos algo. Pero pues Estados Unidos, Europa y grandes empresas usan mucho la parte de adecuar los entornos climáticos. Entonces, en ese orden de ideas, pues es uno de los primeros contaminantes. También, pues, proyectos que tengan que ver con la reducción de los desperdicios de comida, fortalecer las dietas más bien de plantas, lo que tiene que ver con la reforestación de bosques tropicales y casualmente está la educación de las niñas y la planificación familiar. ¿Por qué creen ustedes que eso ayudaría a disminuir el CO2? Y no estamos hablando de que no vamos a tener hijos. ¿Qué creen ustedes que impacta? ¿Por qué creen que eso ayudaría a disminuir el CO2? Hola. Ni idea, profe, no sé. Ay, pero dime algo, ¿cómo así que ni idea? No, esa no es la respuesta, suelta. Iván, Porque cada persona consume, digamos, un mínimo de CO2. Entonces, si en un grupo, en una familia se va a formar, pues eso ya indica que va a haber no, no tenía digamos, que una ver con eso. generación, ¿no? Por ejemplo, la educación de los niños. Puede ser del recurso que ellos van a consumir. Bueno, o lo que van a utilizar para esa educación. No, esto es más cultural, pero es una proyección a largo plazo. Pero, ¿por qué creen que la educación de las niñas ayudaría a esto? No tiene que ver específicamente con que respiren y emanen CO2, no. Por la formación cultural, ¿Qué hace familiar, la formación? ¿Qué hace la formación cultural? dar pues obviamente que las futuras generaciones van a venir, digamos que con una cultura social, ciudadana, del menor Exacto, consumo. vamos por ahí. No tanto del consumo. Resulta que si hablamos de estadísticas a nivel global, ¿cuál es la población más alta en la Tierra? Son mujeres. En la mayoría de los países, la población más alta son mujeres. Resulta que el educar a estas niñas, primero que todo, les da educación. Si están educadas cuando sean grandes, van a tener ¿qué van a tener? ¿A qué van a poder acceder? Más o menos como lo que tú estabas diciendo, por esa misma línea. La población con educación tiene más facilidad de acceder ¿a qué? Ámbito laboral. Exacto, a trabajos bien remunerados. Y normalmente los focos familiares, eso no es solamente de los países latinos, eso es a nivel global, pues las madres o las mujeres centran la base de esa forma de familia que es base social. Entonces, independiente de si hay familia, papá, mamá o cómo está estructurada la familia, esa persona va a tener unos ingresos, por lo tanto va a tener una calidad de vida. Si está educada y tiene hijos, pues sus hijos también van a tener una calidad de vida. Incluso hay estudios más o menos del 60, 70, más o menos de cuando se creó las pastillas anticonceptivas, que dos décadas después, más o menos, las generaciones se miden en promedio por 15 años. Entonces, casi que una generación siguiente y dos generaciones siguientes, los niveles de criminalidad, por decirlo así, se habían reducido. ¿Por qué? Porque al tener hijos deseados, esos hijos iban a tener una condición familiar adecuada para poder crecer. Por lo tanto, los niveles de criminalidad iban a disminuir por un lado. Por el otro lado, una vez al señor Bill Gates en Medio Oriente le preguntaron cómo hacían para que
sus países tuvieran un crecimiento económico más exponencial. Y él decía pues que si la mitad de su fuerza laboral estaba en la casa, pues no podía avanzar mucho. Lo hablaba respecto a la educación de las mujeres y que esas mujeres podían ser las futuras políticas, científicas o médicas que estuvieran creando cosas e innovando para el país. Entonces, esa también era la otro factor. Otro factor, normalmente, estadísticamente, en las entidades públicas o aquellos países que han sido dirigidos por mujeres, han presentado unos mejores índices de gestión en esos casos. Veamos, no sé, pues, varios casos que ya hemos visto a nivel global. ¿Qué otros casos? Por ejemplo, hay un caso también particular, el caso de Uganda, en el cual pues estaba en una guerra interna donde pues la mayoría de hombres van a la guerra y también pues la mayoría de población masculina tuvo una pérdida durante el periodo de guerra interna. Y fueron las mujeres quienes asumieron y sacaron el país adelante en casi todos los sentidos, en el sentido laboral, en el sentido educativo, en el sentido gobierno, aunque Uganda pues tiene unas características hoy en día bastante particularidades respecto al sistema político y a quienes están ejerciendo la política en estos momentos. Pero en su momento fueron las mujeres quienes sacaron esa parte como a resaltar el país. Cada vez que estamos en guerra también pues sigue siendo la población femenina la que pues termina complementando todos los procesos y las reestructuraciones de los países en guerra. Entonces mire que todo eso, todos esos factores me van a alimentar o me van a dar como consecuencia este tipo de cosas. Nosotros siempre pensamos es en la contaminación, pero hay otros factores subyacentes a eso que si los vamos a revisar, pues de ahí encontraríamos el problema y si lo atacamos, pues ahí estaría la verdadera solución. Esto es lo que necesito que ustedes realicen. Primero, que lo que vayan a pensar está enfocado obviamente en los ODS, que está enfocado en la solución de una problemática que se encamine a esto y que sea transversal y que se pueda reproducir en todo lado. Lo que decíamos, Uber fue creado para los trancones de Europa, pero fue muy eficiente y fue un proceso que se masificó rápidamente a nivel global porque todo el mundo sufría de trancones y todo el mundo quería llegar rápido y conocer la mejor ruta. Entonces, eso también lo podemos identificar. Cuando ustedes empiecen a hacer sus gráficos, sus tablas comparativas, se van a empezar a dar cuenta que más que diferencias, hay muchas afinidades con las problemáticas de estos países y pues Colombia. Entonces, esa sería como la esencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en nuestro primer informe? Ustedes van a centrarse netamente en información cuantitativa de datos estadísticos, pero que no son económicos. Pero todavía no me van a pensar cuál es su problema ni cuál es su solución. Solamente estamos analizando los países. Hasta el final, hasta el último reporte, es que ustedes me dicen cuál es la idea y cuál es la solución que quieren presentar para la problemática que quieren abordar. Por ahora en el reporte 1 y 2 solamente vamos a estar hablando de factores y cifras y datos cuantitativos de los países que tenemos que asignar. Pero ya tenemos que ir pensando hacia dónde nos vamos a ir porque a veces en la lluvia de ideas nos demoramos mucho o no sabemos por dónde, o tenemos una y cuando vamos al proyecto final nos damos cuenta que es muy larga, que es muy compleja, entonces nos toca cambiar. Y pues ahí ya nos lleva más tiempo. ¿Listo? Mire que eso es como la esencia misma de lo que vamos a hacer. Identifiquemos problemáticas que sean transversales en estos lados, pero que a la vez la solución pues sea sencilla y sea eficiente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Identificando megatendencias, por ejemplo, los gases, el cambio de alimentación, la geoingeniería, sobre todo esto que tiene que ver con el almacenamiento del CO2, la parte de las granjas de CO2, eso va a ser bastante interesante a futuro. O la parte de la industrialización sobre la explotación de recursos, todo ese tipo de cosas que tal vez puedan ser como problemáticas en ambos lados.
¿Listo? Entonces, para eso yo les había enviado unos reportes. Les envié el reporte de las TEC, del KPMG. Les envié el reporte, el primer reporte que se ha hecho sobre la transformación laboral a nivel global, que lo hizo el Foro Económico Mundial. También el informe de las tendencias. Y también el otro reporte que les envié fue el de los riesgos, el último reporte de riesgos del Foro Económico Mundial del 2024. Y resulta que el Foro Económico, desde hace más o menos unos 10, 12 años, viene midiendo los riesgos en el mundo. Y él agrupó los riesgos en estos cuatro enfoques: medioambientales, sociales, geopolíticos, tecnológicos y económicos, obviamente. Me falta el económico. ¿Listo? Y entonces cada año él hace estos, ¿cómo es que se llaman estas cositas? ¿Se acuerdan? ¿Cómo es que se llama esto? El nombre correcto de estas gráficas, ¿se llaman qué? ¿Cómo se llaman estas gráficas? Que Mapas unen mentales. cositas, pero va por ahí. No necesariamente. Tiene que ver con el cerebro. Diagrama neuronal o mapa. Por ahí, por ahí. Pero el nombre correcto es, ¿Mapas mentales? no, tiene que ver como con lo que dijo el compañero, diagrama neuronal, pero no es el nombre correcto. Entonces se llama una qué? ¿Cómo se llama esta gráfica? ¿Una conexión de qué? Red neuronal. Exacto, una red neuronal. Listo, gracias. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Yo le monto al sistema una cantidad de variables impresionantes y él empieza a correlacionarme esas variables. ¿Y cómo se pueden impactar esas variables? ¿Qué relación hay entre una variable y la otra? Pues eso es lo que me está haciendo allí. Entonces, él me está tomando una serie de variables que normalmente son como unos tipos de encuestas que les hacen a grandes CEOs, donde le dice, oiga, si usted pensara en tal cosa, ¿qué riesgo le vería eso? Entonces ellos responden esa. Hay alguien con la manito levantada, pero es que no veo el nombre. Profe, sí, buenas noches, qué pena contigo. Era para ver si le podías dar ingreso a un compañero, pero ya veo que está. Muchas gracias. Ah, gracias. Es que no sé si pues se supone que la reunión está creada para que nadie se quede en sala de espera, independiente de que entren con el unimilitar o no. Pero no sé Gracias. si el sistema está tomando. Listo. Entonces, imagínense que tenemos estos riesgos, ¿no? Entonces, el económico es el azulito, el geopolítico es el naranjita, el ambiental es el verde, el tecnológico el moradito y el social el rojito. Pues mire que en la primera sesión él me está diciendo que los riesgos económicos me pueden conllevar riesgos tecnológicos, geopolíticos, sociales y finalmente riesgos ambientales. Y para el 2016 también, pero ya me cambió un poquito más la esfera. Me deja como a los lados los tecnológicos y los económicos, en el centro los geopolíticos y los sociales, y nuevamente arriba me deja los ambientales. ¿Eso qué quiere decir? Que toda esta cantidad de riesgos se me desencadenan finalmente en riesgos ambientales. Aquí nos colocaron lo mismo, pero pues en diferente forma. Entonces, pero mantienen los colores. Pues desde más o menos el 2013 ellos han estandarizado como que los colores en la presentación. Pero miren que aquí eh, ya se me ponen como más grandes ciertos riesgos, ¿no? Y ya los riesgos ambientales se me van como para una esquinita. No es que dejen de crearse, siguen siendo. Lo que pasa es que dejan de ser la prioridad para los gobiernos y para los inversionistas. Eso es lo que está pasando aquí. Entonces, miren que, ¿cuáles son los riesgos más grandes? Las bolitas más grandes. ¿Sí las alcanzan a ver? Las de geopolítica. Las geopolíticas son grandes, sí. Y en la azulita, ¿cuál es la más grande?
Económico, profe. Dice No, el colapso azulito. económico. Exacto. Entonces dice que lo que tú me estás diciendo es toda la parte del sistema de importaciones y la cadena de suministros. Esto creo que fue hace como 2 años, creo que es el del 2021. ¿Se acuerdan que por allá cuando estábamos saliendo o incluso cuando estábamos en pandemia, hubo un bloqueo total a nivel global de cadena de suministros por varios factores? Uno era que no habían contenedores y el otro es que ustedes saben que, no sé si vemos el mapa, el canal del Suez tiene problemas y conflictos de piratería y pues obviamente si no puedo pasar por ahí me toca darme toda la vuelta a África y eso me cuesta más. Entonces también teníamos esos problemas. Pero los rojitos se me están volviendo grandes y son los sociales. Entonces, el costo de vida está encareciendo, veníamos también de pandemia, la infraestructura y los servicios de la parte pública y la erosión de la cohesión social. ¿Eso qué tiene que ver? En estos momentos, no solamente por los conflictos internacionales, sino muchos países a nivel interno tienen unas divisiones muy estructuradas o muy fragmentadas, más bien, bastante fragmentadas dentro de sus procesos o dentro de la misma población. Y esas quiebres, por así decirlo, de esa cohesión social, pues pueden generar colapsos a nivel gubernamental. Nosotros no lo percibimos porque nosotros siempre hemos visto cómo nuestros presidentes pues han terminado sus periodos y pues al siguiente presidente, el que sigue y otros 4 periodos y el que sigue. Pero hay países en los que en los últimos 10 o 15 años han cambiado más de 12, 15 veces de presidentes, entonces no hay una continuidad de una administración. Y eso pues genera desorden y pues genera colapso entre sus economías. A nivel de nosotros acá en Latinoamérica, pues conocemos los casos de Ecuador y Perú más o menos. A nivel de Europa, Bulgaria es un país que no ha podido sostener o porque por lo menos un gobierno pues termine todo el proceso. Esta forma la siguen presentando en cada informe, en cada año. ¿Qué va cambiando? La forma como lo están midiendo. Entonces acá ya me dicen que los efectos de los riesgos. ¿Cuál es el color más grandecito que tenemos acá? El verdecito. Quiere decir que todas estos posibles variables de riesgo me van a conllevar sí o sí a riesgos que tienen que ver con la parte ambiental, bien sea con la diversidad, bien sea con los cambios climáticos extremos, bien sea con los cambios de fluctuación climática a futuro, todo eso está desencadenada en varias variables. Entonces, por eso, mire que sí, el problema no es solo el CO2, el problema es mucho más fuerte. Entonces, a partir de eso, ¿qué necesitamos replantear? ¿Cómo vamos a medir a nuestros países? Miren que todos estos riesgos pues tienen diferentes segmentos, pero los países no solamente son PIB, no solamente son IPC, no solamente son producciones, sino que hay muchas formas de medir, que eso es lo que ustedes van a hacer en su primer reporte. Van a revisar ciertos indicadores que no tienen que ver precisamente con las partes económicas, pero que sí me permiten identificar o falencias o fortalezas en cada uno de los países que vamos a mirar. Por ejemplo, el indicador de prosperidad inclusiva. Entonces, po- hace mucho tiempo se dieron cuenta que el PIB no es el único factor para determinar la economía de una nación, porque pueden haber cosas que se vean aparentemente bien económicamente, pero a la población le pasa algo más. Entonces, prosperidad sí lo podemos medir por el PIB per cápita, por ejemplo, o por la calidad de vida. Pero, por ejemplo, también hay cosas como la inclusión social, que hoy en día las personas tengan acceso a Internet, que tengan datos, que tengan educación, que tengan salud, que tengan vivienda y que su vivienda tenga energía, que tenga gas, que no trabaje con carbón ni con leña, que tengan agua potable. Todo ese tipo de cosas, pues también mide esos marcos. Por eso los indicadores deben ser multidimensionales, deben medir diferentes cosas. Y el otro que encontramos también, que también nos permite definir o medir varias cosas, es el índice de desarrollo humano. ¿El que me va a medir? La larga vida, pero la larga vida, ¿cómo es? Ah, bueno, la esperanza de vida de la población.
pero también la esperanza de vida al nacer, o sea, por la población que nace y por la población que tiene longevidad, porque pues sí, una cosa es la que nace y la otra es la longevidad, porque todos nos estamos volviendo viejitos, pero también qué capacidad tenemos para reemplazar las generaciones que ya van de salir. Nivel educativo, bueno, esos niños que nacen tienen la esperanza de ir al colegio, tienen toda la formación académica asegurada. ¿Cuántos años de escolarización tienen esos niños? Y el nivel de vida digno que se mide por el ingreso nacional bruto per cápita. Mire que aquí ya estamos midiendo tres factores diferentes, pero dentro de un solo índice. Entonces, eso también nos puede servir para analizar nuestros países. Lo demás, dependiendo de lo que nosotros vayamos a medir, el uso eficiente de los recursos, toda la parte que es más ecológica, las oportunidades de economías verdes, la aplicación de economías verdes, la inclusión social, la equidad social, la protección social y la protección de la biodiversidad, la cultura, los valores y este tipo de cosas. Entonces, esos indicadores también son relevantes para nosotros. ¿Cómo progresan esos indicadores? Bueno, pues porque hay diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, los que dan la parte de necesidades básicas satisfechas, la parte de bienestar y la parte de oportunidades, formación y desarrollo. Yo también puedo medir eso y también eso me puede definir a seleccionar cuál es la mejor opción para ese futuro, esa futura idea que yo quiero plantear. Y el índice de la felicidad. Hace algunos años nosotros éramos los primeros, eh, pero no es que seamos felices por contar chistes, sino que ese índice es una métrica que refleja el bienestar, la salud, el uso del tiempo respecto, por ejemplo, a cuántas horas de su vida pasa en el transporte, la educación, la diversidad, el buen gobierno, la vitalidad de la comunidad, la diversidad y los niveles de vida. Este índice nació por allá, vamos a ver si por acá tengo un anoteco. Nació por allá en un pueblito súper chiquito que se llama Bután. ¿Alguien lo ha escuchado? No, señora. ¿No sabe dónde queda Bután? A ver, ay, esperen, ya. A ver, punto para el que me diga dónde queda Bután. Googleen, googleen. ¿Dónde queda Bután? ¿Entre quién y quién? Es una cosita súper chiquitica por allá en la mitad de unos grandes. Al sur de Asia, Sí, pero no tan al sur. Al sur está India. Ah, en la cordillera del Himalaya. exacto. Miren acá, Wikipedia nos lo muestra súper chiquitito. La verdad es un país muy chiquitito y tiene unas fronteras bastante. Creo que no. Ya. Miren lo que está acá, súper chiquitito. Más grande. Pues mire que está entre el Gran China, entre el Himalaya y no recuerdo cuáles son estos dos países que están aquí. Pero mire que él es súper chiquito y tiene unas fronteras bastante complejas también con estos países que tiene, pues porque son bastante grandes respecto a economía y él que es pues, supremamente pequeño. Pero resulta que este país tiene una connotación todavía de que es un reino como tal, o sea, tiene un rey y una reina y ese tipo de cosas, pero resulta que ese rey y esa reina, ellos tuvieron una época en la que se encerraron en sí mismos, no tuvieron mucha relación comercial externa, y ellos se dedicaron a analizar que su buena gestión es a partir de la calidad de vida de su población, pero no la midieron a partir de esa economía porque pues, no tenían muchas relaciones económicas externas, sino a partir de que la gente estaba contenta porque no tenía que ir a trancones, porque vivía en medio de la naturaleza, porque se alimentaban muy bien, por todo ese tipo de cosas. Entonces ellos plantearon ese índice de felicidad. Y después el señor se fue a hacer unas rondas por el mundo
y empezó a compartir pues sus experiencias, pero también empezó a ver cómo vivían en otros lados y por qué a pesar de que eran tan económicamente fuertes, su población no tenía todas las cualidades y características que sí tenía la población de Bután. Entonces, mire que cosas para revisar de cultura general es esa historia de cómo nació este índice. ¿Listo? Ese es uno de los índices que ustedes van a tener que revisar, el índice de felicidad, porque me va a medir factores multidimensionales, al igual que el IDH también me mide factores multidimensionales. También vamos a revisar aspectos como, ok, cómo es la cultura de ese país, qué religiones hay, qué tipo de gobierno tienen, cosas que nos permitan conocer un poquito más a ese país. ¿Listo? Índice de desarrollo humano, que ya lo vimos también multidimensionales, salud, educación, calidad de vida a partir de esto. Y pues acá, por ejemplo, este es nuestro índice multidimensional de pobreza. Este fue el estudio más reciente que tenemos, pero es como de hace 4 años. Entonces, imagínense que esta es eh, la dispersión, por decirlo así, o la geolocalización del índice multidimensional de pobreza. Entonces, ese índice me está describiendo las zonas que carecen más de cosas básicas como educación, vivienda, agua potable, salud, ese tipo de cosas. Entonces, acá en este caso, ¿cuál sería la más alta? ¿Cómo la ven? ¿Sí la ven? ¿Cuál es la más alta? ¿Cuáles son las zonas que más alto índice de multidimensional de pobreza tiene? Leticia, ¿Cumario? ¿sí? Bien, ¿El más oscuro? exacto. Entre más alto sea el índice, más escasez hay. Y el más alto, ¿donde lo muestra la figura? Al lado es como el Casanare y Cumario. No, está más arribita. Está en La Guajira, Ah, sí, más. Uribia. Perdón, el 92, sí, sí. Sí. Miren que, si ustedes se dan cuenta, las partes periféricas del país son las que más alto índice multidimensional de pobreza tienen. Pero pues también hay otra connotación y es que esas son zonas eh, a nivel de distribución de la población colombiana, casi que el no, 80% de la población está centrada en menos del 5% del territorio, que son las ciudades principales que tenemos, Eje Cafetero, Cundinamarca, Antioquia, Cali, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla. Y las demás empiezan a ser minorías, pero a pesar de eso, a pesar de que no son las poblaciones más altas del país, pues sí son las más rezagadas, por así decir. Entonces tenemos el caso de qué departamentos ven ahí ustedes como oscuritos: Amazonas. Amazonas, Chocó, Guajira, Valle. Entonces, esa es como la característica que encontramos allí. Ahora, ¿cuáles serían entonces las mejores ciudades o los mejores espacios donde el índice es el más pequeñito? Las capitales. Pues ahí no me está mostrando las capitales. La mayoría es el centro del Está país. centralizado. Pero en la gráfica que ustedes están viendo, Pues dice, uy, Chía, Sabaneta. exacto, Vigado. Sabaneta, Chía y Envigado son las principales. Entonces uno diría, si yo me quiero ir a vivir a algún lado donde mi calidad de vida mejore, ¿por qué? Porque voy a tener todas estas condiciones previas o me va a ser más fácil acceder a ellas, a educación, a vivienda, todo este tipo de cosas, pues entonces tendríamos que ir revisando como estas áreas también, porque tal vez tenga ubicaciones laborales más eficientes y este tipo de cosas. Obviamente eso se va a conllevar a que deberá haber un costo de vida dentro de estas áreas, pero es más o menos que podemos identificar o mapear geográficamente, por decirlo así, dónde están ubicadas las necesidades más altas. ¿Esto para qué? Porque si yo soy gobierno y yo puedo identificar este índice,
pues yo puedo crear las políticas y las estrategias para distribuir de forma eficiente los recursos y subsanar estas carencias que se tienen en estas regiones. Entonces, para eso es que también yo determino este tipo de cosas, por un lado. Por el otro, si yo soy un empresario y yo quiero dar una solución, un emprendimiento, quiero dar una respuesta a una problemática, pues yo puedo identificar en estas áreas cuáles son los problemas y qué necesidad puedo satisfacer en ese entorno, porque sé que no voy a tener competencia o sé que voy a tener un nivel de escalabilidad pues más o menos adecuado, porque donde no hay nada, pues ahí, como dirían por ahí, en tierra de ciego, experto es el rey. Entonces, en zonas donde no se encuentra mucho, pues no voy a tener mucha competencia, pero también puede ser que tampoco tenga clientes porque los clientes no tienen la accesibilidad. Pero ahí entonces ya hablaríamos de diferentes conceptos de emprendimiento, porque yo puedo tener un emprendimiento de entidad privada, que es obtener utilidades y recursos, o yo puedo tener un emprendimiento social que también es válido, porque independientemente de que sea ONG o cooperativa o asociación, pues yo voy a tener que gestionar el mismo procedimiento, nada más que mi impacto no solamente va a ser en utilidades, sino también que va a tener un impacto social en escala de aspectos cualitativos. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir revisando muy bien. Entonces, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de los datos del World Bank Data, teníamos acá? Entonces acá, sin necesidad de escoger, le decimos acá indicadores. Resulta que él me estructura los indicadores por áreas, por agricultura, por cambio climático, todo ese tipo de indicadores. Yo tengo para escoger todo este tipo de indicadores. Entonces, por ejemplo, ustedes van a ir a mirar y no sé, les gustó como la parte de energía. Dice, no, o sea, el señor Elon Musk dijo que las problemáticas más grandes a futuro iban a ser la falta de energía, que no vamos a dar abasto con la necesidad energética. ¿Por qué? Porque si la IA crece, pues va a demandar una cantidad de energía muy grande. Si vamos a trasladarnos a carros eléctricos, vamos a demandar electricidad también. Entonces tenemos que mirar cómo sopesar ese tipo de cosas. Pues, bueno, si yo quiero analizar esos aspectos en estos países, pues me voy como a esta área. Porque en el informe dice, lo mínimo que ustedes me tienen que presentar en el informe son unas recomendaciones que están allí, unos indicadores mínimos. Pero ustedes pueden ir abarcando otras cosas que también les puedan interesar de esos países en comparación. Vamos a decir que no nos interesa mucho lo de las energías, pero nos interesa mucho lo de las necesidades de materias primas, eh, como elementos raros, como tierras raras, que era lo que les decía. Entonces dice, bueno, Colombia, ¿qué tiene de tierras raras? Los dos países que me correspondieron, ¿qué más tienen de tierras raras? ¿Por qué? Porque si la IA crece, se necesitan chips, y si se necesitan chips, pues ¿qué se necesita para hacer un chip? Puede ser tantalio, puede ser silicio, puede ser litio, ese tipo de cosas que necesitamos porque vamos a hacer baterías y todo eso. Entonces, ese negocio me puede interesar, entonces necesito saber dónde está ese tipo de elementos, o que puedo ir más allá a revisar en ese tipo de áreas, ¿listo? Entonces también ese puede ser otro negocio. O puede ser que no nos vayamos con energía, sino que nos vayamos con conservación. Yo me acuerdo que una vez un grupo creó les tocó como un país por allá cerca de China y el país tenía un puerto muy grande, pero el puerto generaba mucha contaminación. Entonces ellos crearon, en su visión de negocio, hicieron la propuesta de ser una ONG y su propuesta fue un producto que creaba una medición de CO2 en puerto. Entonces, cuando había un nivel más alto de X o Y cosa, entonces daba una alerta para tomar unas estrategias o para mitigar o para tomar unos controles dentro del puerto. Y también daba como otro mecanismo de conservación de especies. Entonces, ese fue su producto. También han estado muchos estudiantes que se van por la parte de energía solar, de energía eólica, de llevar energía a zonas vulnerables,
Han habido grupos que se van por la parte de generación de energía a partir de basura, sobre todo en aquellas islas donde pues hay mucha basura, darle otra opción a todo eso. Han habido muchísimas ideas. Entonces, pero ellos siempre me las muestran al final. Entonces, pero las van pensando desde aquí. Entonces, ustedes ya pueden ir pensando, pero no me lo ponen en el informe todavía, el área en el que se van a ir. Entonces, ¿cómo miramos el área? Ah, no, nosotros podemos mirar el área porque le podemos hacer una investigación donde digamos, bueno, cuáles son los sectores de crecimiento para este país, este país y este país. Puede ser que sean muy similares, pero pueden ser que no estén en la misma posición. Pero puede ser que, no sé, yo esté con Jenny, con Ricardo, y a Jenny le guste el ambiental, a Ricardo y a mí nos gusta el energético, entonces nos hacemos consenso y nos vamos, entonces mayoría gana, nos vamos por el energético, vamos a mirar problemáticas que hayan allí y con eso pues brindamos nuestra solución. Entonces vayan mirando, aparte del informe que tienen que hacer, en qué sector se quieren especializar, hacia qué sector quieren irse con esa idea de negocio que ustedes me van a presentar al final. Porque lo que ustedes hacen es análisis de aspectos culturales, geográficos, ambientales, de toda la potencia que tienen esos países y empiezan a revisar si ese país es bueno en estos y usted es un inversionista, mire que esto da viabilidad para esto o aquello. Pero este país tiene tales y tales problemas, lo que puede generar un riesgo para esto y lo otro. ¿Listo? En el segundo, vamos a hacer algo muy similar, pero ya es enfocándonos específicamente en la parte de conceptos económicos, todo lo que tenga que ver con sus políticas monetarias, con su moneda, con todas esas cosas, eso es lo que vamos a analizar. Y al finalizar, en el último informe, es que ustedes me van a entregar, bueno, de estos países que hemos analizado, yo creo que la mejor opción es tal. Y ahí el mejor sector es tal. Y en ese sector, la mejor idea para, para generar una inversión es esta, porque está este problema y porque esto tiene nivel de crecimiento en tales y tales aspectos. Eso es lo que nosotros vamos a ir haciendo pasito a pasito. Pero ustedes, pues, a pesar de buscar esas variables que tienen allí, pues ya pueden ir buscando estas otras. Vamos a decir que queremos prestar un servicio. Entonces, si yo quiero prestar un servicio o, por ejemplo, quiero, no sé, innovar en educación, entonces resulta que también nos parece importante eh, las patentes, ¿no? Los países con patentes. Entonces, acá tenemos esta página que decíamos que acá se llama el World Intellectual Property Organization. Entonces, el WIPO, por decirlo así, es esta página remite todas las, em, las patentes a nivel global, hace un ranking de patentes a nivel global. Y recuerden pues que hoy en día el conocimiento pues es como uno de los mejores activos de los países. Entonces se vuelven un activo muy importante. Entonces acá podemos mirar investigaciones, datos o métricas incluso sobre eso, porque qué tal que lo que yo quiera crear es, no sé, la próxima vacuna de X cosa. Ah, bueno, entonces tendré que mirar cómo está lo de las patentes. Acá Gemini me resume, me dice que solicitudes de patentes para el 2023, liderada por China, Estados Unidos, Japón, Corea, Alemania e India. Listo, entonces son como los países. Entonces miremos a ver cómo están nuestros países en términos de patentes. O por ejemplo, ¿qué produce un país? ¿Qué es lo que más produce ese país? Por ejemplo, ya se ha dicho que podemos tener crisis de café porque en un año prácticamente nos consumimos la producción de 4 y el consumo de café se está incrementando. Por ejemplo, las políticas del señor Trump para tener aranceles de todo, pues ellos no producen café y consumen mucho café. Países como Nigeria produce mucha piña. La producción del cacao está centrada en África. Eh, Servicios como los call centers, pues se deben potencializar y, por ejemplo, América Latina tiene mucha potencia en eso a futuro. Nos quedamos un poquito con la brecha del idioma, pero pues ahí vamos. Pero
la parte de internacionalización y globalización de la búsqueda de reclutamiento de talento humano a nivel global facilita para las grandes compañías atraer buen talento y pues a niveles locales se vuelve mucho más competitivo los empleos. Y para eso, ¿se acuerdan que también les había compartido el reporte de lo de los trabajos? Pues, por ejemplo, acá nos muestra como una métrica a nivel global los cambios laborales para el 2030, como la masificación de cuáles serían los trabajos, el nivel o la cantidad de trabajos que se destruirían, los que se sostienen y los que se crearían. Entonces miren que, pues de acuerdo al análisis, no es que pues sí, obviamente se van a destruir algunos, pero tampoco son muchos si lo comparamos con los que se van a mantener y no van a tener cambios más los otros que se van a crear a partir de estas necesidades. Y así sucesivamente, el informe presenta muchas conceptualizaciones que también es necesario que lo revisen para que tengan en cuenta qué es lo que ustedes quieren abordar y qué será lo que van a necesitar. Entonces, en este caso, pues posibles áreas en este caso, las que se incrementan o las que se van a declinar respecto a estas nuevas transformaciones. Por acá había otra que me gustaba, no la vi. Crecimientos, sí, trabajos que crecen y crecen. Mm, yo había visto otra bonita. Nada, no la veo. Bueno, en realidad el informe, la verdad, es bastante nutrido. Habilidades, creo que fue la que vi por acá. No, esto es las habilidades, lo que se va a requerir. Entonces, pensamiento analítico, resiliencia, liderazgo, creatividad, motivación. Ese literacy, eso es como alfabetización en la tecnología. Entonces, es más bien como está, pero muchos no la manejan bien. O sea, ¿cuántos de ustedes manejan ChatGPT, pero no saben usar no sabemos usarlos muy bien estos puntitos que dan para manejar otras aplicaciones y que te permiten maximizar la potencia del desarrollo? O a veces no usamos ni las carpetas, o a veces no usamos ni los proyectos, o no lo usamos para asignación de tareas cíclicas, sino que solamente lo usamos pues para búsqueda. Y eso es otra cosa que también cambió, ¿no? Por ejemplo, nosotros antes usábamos Google, ¿cierto? Pero por ahora, ahora los motores se van a acabar. Bueno, prácticamente Google y el de Edge. ¿Por qué? Porque yo acá ya le puedo decir a ese tipo de IA, no búsqueme los restaurantes, sino búsqueme un restaurante cerca, que sea vegetariano, con el que pueda ir con mi abuelita, que sea tranquilo. Yo ya le puedo dar unos parámetros y él me va a sintetizar mucho más. De hecho, pues muchos usamos el ChatGPT para sincronizar mucho más la búsqueda de lo que vamos a hacer. De hecho, imagínense que este proyecto lo venimos manejando hace como 6 años y sus compañeros hace 6 años se tenían que hacer todo esto solitos a punta de copito y discutiendo. Hoy en día ya lo hacemos súper rápido porque venimos al chat OpenAI, le decimos, por ejemplo, presénteme los sectores, vamos a decirlo acá, presénteme los sectores de mayor crecimiento en los próximos, díganme en un país que les haya tocado. Senegal. Bulgaria. Bueno, de Senegal. Ahorita lo hacemos con Bulgaria. Presénteme los sectores de mayor crecimiento. Listo. Y ahora lo vamos a hacer con Bulgaria. Entonces, ¿esto qué nos permite? Focalizarnos de una vez en algo. Pues vamos a ver que, por ejemplo, para Bulgaria, el sector de la tecnología, la industria química y los recursos energéticos. Mientras que acá, en el caso de Senegal, él me dice energía y recursos naturales, agricultura e industria y manufactura. A veces nos salen las mismas áreas, pero en diferente posición. Mira, por ejemplo, acá está la tecnología, pero para Senegal está en la posición 5, mientras que para Bulgaria está de primera posición. Entonces, esto nos permite facilitarnos que tal vez nuestra loca idea no vaya a tener crecimiento, porque lo pensamos acá, pero no miramos otros contextos.
Y aquí ya esto nos sintetiza todo. Ya es más que nosotros hagamos brainstorm y tiremos ideas y miremos a ver qué decidimos entre todos, como qué es lo que más nos gusta y empezamos a buscar directamente en el área. Pero esto nos sintetiza muchísimo la información de lo que queremos ir puntualmente. ¿Qué otra cosa nos podía pasar, sobre todo cuando tenemos países bien complejos? Primero, entonces teníamos que buscar en inglés. Entonces, listo, lo buscábamos en inglés y aún así a veces era muy complejo. Pero entonces acá vamos a decir, eh, presénteme los avances y proyección de inversión para Senegal en el sector de, ¿qué era el sector que nos decía? Mm, energía y recursos naturales. Presente datos globales, ¿listo? Cuando le decimos presente datos globales, antes teníamos que hacer la orden en inglés para que Google nos ayudara y nos sintetizara esto. Ya hoy en día, independiente de que si usamos Perplexity o podemos utilizar Copilot también, que nos ayuda bastante, o podemos utilizar el ChatGPT o esta otra que también me gusta mucho, que se llama UI.ia, UI.com. También nos permite, nos facilita. Acá nosotros podemos definirle si queremos investigaciones, por dónde queremos más o menos como la investigación. Acá también podemos definir cómo queremos buscar. Ah, perdón, este no era. ChatGPT. Ah, acá le podemos decir si eh, con qué tipo de buscador hoy me va a buscar. Normalmente la dejo en auto, pero solamente tenemos 3 al día. Eh, Acá antes estaba DeepSeek, estaba OpenAI y habían otras 3. Bueno, por ahora solamente tiene esta y esta que son de DeepSeek, sí, y de OpenAI. Antes había más opciones. Pero esto ya me facilita también las búsquedas. Entonces, él me va a buscar en la red y pum, me lo va a resumir acá y ya con eso voy extrayendo más rápido la información. Obviamente, pues acá tengo que validar la información, ir a la fuente original, porque pues ustedes tienen que citar la información que van a mostrar, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que proyección energética en el sector de energía y recursos naturales. Vamos a ver qué nos muestra. Pues acá, pues él dice que Senegal está apostando fuertemente por energías renovables, la industrialización. Entonces yo digo, ok, puede ser un buen negocio, puede ser que haya inversión, pero ya tendríamos que empezar a mirar otros factores que me pueden generar riesgo, que es lo que ustedes van a llevar a cabo más adelante. Vamos a ir entonces al Observatorio de Sudáfrica, y hay un informe, y está en español, del 2019, o simplemente, pues nuestra búsqueda, que está acá, mal escrita y todo, la podemos hacer en inglés y él pues obviamente nos va a devolver una matriz de búsqueda mucho más amplia en inglés. Siempre, esa sí es la recomendación. Usen, dependiendo del idioma, pues así mismo va a ser la eficiencia de la búsqueda. Entonces, usen búsquedas en inglés para que la ampliación de información sea más grande. Que habíamos dicho también que había otra página que era The World in Data, Our World in Data. Esta página también recoge mucha información de otras páginas, pero nos muestra específicamente datos. Por ejemplo, si yo quiero medir inequidad económica o emisión de CO2, vamos a medir emisión de CO2. Entonces él me dice acá, me da unos conceptos y por acá me hace unas gráficas. Entonces, él me está diciendo de dónde está tomando estos datos. Muchas veces los datos que están acá, por ejemplo, si son datos económicos, los toma del foro del World Bank o los toma de otras bases, pero me simplifica las búsquedas. Yo acá puedo, pues rápidamente, empezando a hacer análisis de tiempos.
Y podemos también, pues, obviamente personalizar búsquedas a partir de los datos que ya tiene esta página. Entonces, dependiendo de lo que yo estoy buscando, vamos a decir que nos parece súper importante la producción de alimentos. Y vemos en el mercado de commodities, pues, un futuro y vemos que ese país es muy bueno produciendo X cosa. Entonces, acá también podemos identificar patrones de ciertos productos también. No sé si de pronto podemos mirar el café. Coffee Bean Production. Producción por región. Entonces, mire que él me permite hacer estas mediciones. Por ejemplo, acá, pues Sudamérica es quien lleva la batuta. Sin embargo, pues Asia y África también tienen bastante producción. Pero pues sabemos por noticias que pues Asia y África han tenido problemas por corte climática. Entonces, miramos allí. Pues miren que esas páginas se vuelven como la herramienta de ustedes. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Buscar datos, recopilar, analizar información. Por ahora, la información no, es no económica, todo lo que tenga que ver con cultura, de pronto, con la parte política, los indicadores que teníamos allí. Y de pronto, si ustedes ya se van a ir interesando específicamente por un sector y quieren adicionar otros indicadores a ese análisis que van a hacer, ustedes pueden decir, por ejemplo, que, no sé, el país X es uno de los menores emisores del CO2. Y a la vez es una potencia en recursos naturales y recursos hídricos, y eso le fortalece esa comparación que ustedes van a hacer de las fortalezas de los tres países que tienen, colóquenla como lo deseen. ¿Listo? Entonces, más o menos esa es como la estructura que vamos a tener. Claro, otro que decíamos, el reporte, ¿no? Entonces, el reporte tiene que ser muy visual. Ustedes van a crear una empresa y esa empresa se va a dedicar a hacer recomendaciones de inversión. Usted le van a crear su nombre, su logo, su marca, sus colores. Esos colores van a ir en la presentación de los informes, así como veíamos los de Copetrol, los de KPMG. Entonces, más o menos esa estructura. No es la estructura de trabajo académico, universidad, militar, gestión de entorno económico 2025, no. Es toda la estructura que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué necesitamos saber también? El resumen. Pues tenemos nuestra súper bella portada y la segunda hoja tiene que ir el resumen y los objetivos. El resumen es lo último que ustedes van a escribir, pero es lo que me van a mostrar en la segunda hoja. ¿Por qué es lo último que escribo? Porque después de que ya hice todo el documento, pues yo puedo resumir el documento. Puedo decir de qué se trata, cuál es el objetivo, qué es lo que hay dentro del documento y qué fue lo que encontramos, que es la estructura de esas 150 palabras que van allí. Lo otro son los objetivos. Tengan en cuenta que no es otra vez el objetivo de la tarea, es el objetivo del informe. ¿Para qué usted quiere analizar esos países? ¿Con qué objeto o con qué función usted va a analizar esos países? Y lo que decíamos de la escritura. Y aquí sí voy a ser súper cansona en la escritura de los objetivos. Para escribir objetivos, perdóname que este no se ve. Bueno, vamos a ver si lo pego. Ujú. Sí, para que se ve un poquito más. Pero no se ven bien. Esta no era mi imagen. Esta más bien. ¿Eh? Pues mire que acá tenemos un listado de verbos, porque para redactar objetivos tenemos que arrancar con un verbo. Verbo es una acción terminada en ir. Pero reír es una acción, pero no es una acción que me sirva para definir un objetivo. Entonces acá tenemos que esta tablita me ayuda a simplificar eso. Entonces yo tengo que crear un objetivo general y tres específicos. No me crean más, solo tres. Entonces yo necesito identificar que para crear mi objetivo general, mis verbos están en estas tres últimas líneas. Yo vengo acá y selecciono uno que me parezca bien y que se me escuche bonito respecto a lo que quiero hacer con el informe y con la información. Y si mi objetivo general está en estas tres últimas columnas, mis objetivos específicos están en las columnas previas. ¿Qué quiere decir? Que mi primer objetivo tendría que estar en esta columna, tendría que ser cualquiera de estos verbos. Mi segundo objetivo tendría que estar acá y mi tercer objetivo acá.
¿Listo? Cuando yo ya selecciono el objetivo, tengo que decir, bueno, ¿y a qué le voy a aplicar esa acción? Entonces yo puedo decir que yo puedo decir evaluar. Yo digo evaluar. ¿Qué es lo que voy a evaluar? Unas variables. ¿Cómo son las variables? No, las variables son no económicas. ¿De quién son las variables? Ah, pues de fulano, sutano y perencejo. ¿Y para qué quiero yo evaluar eso? Ah, bueno, no sé, necesito hacer algo con esas variables. Entonces, ese para qué o a través de qué es lo que me va a indicar la acción que yo le voy a hacer a esas variables. Si yo digo evaluar la viabilidad o evaluar las características socioambientales, por así decirlo, de Colombia, Bélgica y Alemania a través de indicadores no económicos, pues yo ya estoy estableciendo la idea estructurada. ¿Por qué? Porque se acuerdan que yo les dije que había un máximo de generación de IA en el trabajo y que no puede pasar del 15%. Entonces a veces vienen y le dicen, diséñeme los objetivos de un informe que haga esto. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Creo que de pronto a mí no me funciona porque mi IA ya está parametrizada. Diseñe los objetivos de un informe comparativo entre Colombia, Bulgaria y Serbia. No sé, Serbia, de variables no económicas. Ah, ¿y por qué está buscando en Internet? Listo. Entonces, bueno, creo que le di acá la activación. Ah, porque ahorita le dije que buscara en Internet. Entonces, mire que me pone eso. Analizar la demografía y la estructura poblacional. Entonces, vienen y copian y pegan. Y pues aquí no me está diciendo nada. Y aparte, yo no solamente voy a analizar eso, yo voy a analizar varias cosas. Pues luego dice, examinar la distribución etaria y de género de cada país. ¿Y para qué? ¿O a través de qué lo voy a hacer? ¿O en qué periodos? Entonces necesitamos ser mucho más explícitos. Entonces, sí, este es el objetivo que se quiere con estas tres habilidades. ¿O se acuerdan que yo les decía que estos verbos tienen una jerarquía y se las mostré acá? Pero resulta que analizar está acá abajito y evaluar está acá arriba. Entonces, eso es como que mi objetivo general tiene que ser el verbo de mayor jerarquía. Entonces, yo no puedo usar por niveles de cohesión el verbo evaluar como objetivo específico si si mi objetivo general es analizar, porque este señor tiene mayor jerarquía, está en la última línea. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? También revisar la jerarquía de los verbos que voy a utilizar. ¿Listo? Entonces, a estudiar las tendencias migratorias y su impacto en la población. ¿En la población de quién? ¿O a través de qué? Entonces, mire que aunque es la IA, ustedes como personas son las que tienen que filtrar que la información sea correcta y esté de acuerdo. Ahora, ustedes le pueden decir, diseñe los objetivos, tenga en cuenta la jerarquía de la taxonomía de Bloom para desarrollar los objetivos. Otra cosa que este señor hace, me crea verbos muy largos. Entonces, en el momento en el que yo le pongo una coma a una idea, es porque estoy cerrando una idea y uniéndola con otra. Entonces, ahí ya van dos ideas y un objetivo es una única idea. En esto sí soy súper cansona en la redacción de los objetivos y en la estructura de redacción que me desarrollo. Por eso les decía, pueden desarrollar su trabajo en Canva, sí, pero no usen las diapositivas de slide. ¿Por qué? Porque ustedes por estructura me escriben muy poquito. Entonces me ponen un muñequito bien grande, pero yo necesito que me escriban. Vamos a decir que encontramos por acá, vemos acá, es que no me acuerdo cómo se llama el índice de la felicidad. A ver, y de H. No, este no me lo muestra. Miremos a ver si encuentro índice de la felicidad. Vamos a decir que encontramos esta gráfica y esta gráfica nos la llevamos para nuestro informe, obviamente la citamos. Entonces me dicen,
Y entonces, como muestra en la gráfica, los países en color verde son los más felices y los de color oscuro son los menos felices. Y ya. Entonces, eso me lo dice la gráfica. Lo que me tienen que decir ustedes es cómo esos datos pueden impactar si, no sé, alguien está tomando la decisión de irse a vivir a uno de esos tres países, o si alguien está tomando la decisión de irse a trabajar allá. Eso es lo que necesito que me describan en los datos. Ustedes van a tener muchas imágenes y van a tener que buscar muchos datos, pero necesito que me amplíen lo que por defecto me está diciendo la imagen y que me justifiquen cómo eso que me muestra la imagen impacta una posible toma de decisiones si yo estoy pensando en ese país para invertir, para crear un negocio. Entonces, eso es lo que necesito que me amplíen la redacción. ¿Listo? Teniendo en cuenta que, como son tan creativos, entonces le dicen a la IA, analíceme esta gráfica y me lo pegan. Acuérdense que el Turnitin tiene generador de IA y él lo identifica. Entonces, es más fácil que lo que le recomienda la IA en el análisis le desbloquee la escritura, pero ustedes lo escriban con sus palabras, que lo copien y lo peguen. Entonces, esas son como las recomendaciones generales para que estén advertidos y no les vaya a pasar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, señora, claro. ¿Quedó claro? ¿Listo? ¿Nos queda Profe, claro qué es lo que tenemos que hacer? disculpa, ¿tú me podrías volver a explicar lo de la jerarquía de los verbos? Es que la verdad no entendí mucho. Mm, Para lo de los te lo, objetivos. sí, te lo voy a escribir. Lo tenemos acá pequeñito, para que yo pueda escribir. Ya perdí el mouse. Yo no estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? No, señora. Ahora sí, Ahora sí. sí. Pero ahora no me puedo llevar esta pantalla. Me parece. Hagámoslo acá más puntual. Pequeñito. Y acá, vamos a decir, vamos a decir que tú tienes que hacer un objetivo general. Normalmente uno hace solo uno general y hace tres específicos. ¿Listo? Por Entonces, la imagen, que se ve muy pequeña, o no ya sé, te de la amplío. abajo. No, no te preocupes, espérate, ya te la amplío. Listo. Ok. Pero me quedo sobremontada. No, porque me quedo sobremontada. Listo. Entonces, escógeme un verbo para montar tu objetivo general. El general analizar. Analizar. Bueno, ya me vas a escoger analizar. Listo. Entonces acá nuestro objetivo es analizar. Ahora, si este es tu objetivo general, ahora me vas a escoger tres para hacer tus objetivos específicos. ¿Cuál sería tu objetivo específico 1? Es que esa fue la parte que no entendí. O sea, si yo escojo analizar, debería Exacto. entonces escoger, no sé, cuestionar, o sea, los que están debajo de analizar. Debajo, exacto. Ah, Entonces, por ejemplo, uno ya, siempre ok, arranca ok. con reconocer, describir o identificar. Uno arranca es con eso. Y después de que ya haces eso, vienes y escoges, bueno, el otro puede ser, no sé, comparar, puede ser porque estamos haciendo comparación de datos, nos puede servir, revisar, revisar tendencias, también nos puede servir. Entonces, el primero vamos a decir que es identificar y el segundo vamos a decir que es comparar. El tercero, no sé, lo ponemos de por acá, podemos decir preparar un informe o construir un diagnóstico.
o decidir o cuestionar. Bueno, ahí tú eliges el otro verbito. ¿Cuál es la sugerencia? Que no esté por encima de este señor. Por eso, pues uno normalmente sí usa analizar o usa evaluar o el otro que es mm, mm, comparar también se usa, organizar o planear también. Son como los que más se usan para objetivo general. ¿Listo? ¿Qué es lo que no puedes hacer? Por ejemplo, usar el verbo hacer. Entonces, hacer un informe, no porque es que hacer es una actividad, no es un objetivo. Sí es un verbo, pero no es un objetivo, es una actividad. Entonces, por eso el hacer no me sirve. A veces usamos mucho conocer, conocer tal cosa, pero es que conocer no es un verbo cuantificable. Cuando ustedes hacen proyectos y cuando hacen subvenciones y buscan dinero, los verbos sí o sí tienen que ser cuantificables. O cuando hacen proyectos tipo SMART, que son de seguimiento de objetivos o de métricas, si no es cuantificable, yo no lo puedo utilizar. Yo no puedo cuantificar como el conocimiento o el amor, pero a partir de eso yo puedo crear un sinónimo o usar un sinónimo que sí esté dentro de esa cuantificación. Por ejemplo, no está conocer, pero sí está reconocer. Yo puedo hacer un checking de lo que reconozco en ciertos conceptos y ya lo puedo cuantificar. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que hay una jerarquía, que no todos los verbos nos sirven para hacer objetivos y que el verbo tiene que ser cuantificable en el momento en el que yo diseño el objetivo. ¿Listo? Sé que te queda claro. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, otra duda, muchachos. Buenas noches. Ah, ya me está echando. Bueno, está bien, ya nos vamos a dormir. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? Mire, mi nombre Vive. es Alejandro Ortiz. Lo que pasa es que yo en el momento no estoy en ningún grupo. Sí, yo ya revisé y todos tienen grupo. Espérame un momentito. Yo revisé la Ah, página, la grabación que tienen y no tiene nada. No espérame estaba presente. porque yo antes de ingresar revisé que todos tuvieran grupo porque si me habían aparecido nuevos estudiantes. Espérame. ¿Me regalas tu apellido? Ortiz, Ah, Ortiz. Ortiz Ahorita que no Cobaleda. estés conmigo. Ortiz, yo te envié un correo la semana pasada donde te asignaba el grupo, donde te asignaba el país, donde te decía que miraras la grabación. Te lo mandé el 5 de febrero y el concepto es asignación de grupos de entorno económico. Ese correo se lo mandé también a María, a Lisette, a Pedro, a Fabián, a Jenny y a ti.